Buen día, queridos hermanos. Vamos a hacer una oración para el estudio de esta hora. Querido Señor, rogamos la presencia de tu Espíritu Santo entre nosotros. Acompáñanos a través de la lectura de tu palabra y que podamos ser influenciados por tu Espíritu Santo para hacer bien, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. En esta hora he titulado mi tema Haciendo discípulos. Quisiera que a través del estudio de la Biblia podamos entender cuál es el proceso del llamado que Dios nos ha hecho y tal vez reorientar algunas de nuestras ideas y tomar decisiones de manera organizada y sistemática para el cumplimiento de la misión. Durante este año, la Iglesia Adventista en todo el mundo ha determinado un eslogan: yo iré, I will go. Está basado en el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 8, que dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Alrededor del año 740 al 739 a.C., un joven fue llamado a cumplir una misión como profeta. En aquel tiempo, mientras Asiria era el reino que quería derrocar al reino de Israel, la Biblia afirma que le fue revelado una visión a Isaías del templo del cielo. Y en el momento en que Isaías pudo contemplar el trono de Dios, los serafines, el altar y muchas cosas más, Isaías se sintió indigno. Y esa es la actitud que toda persona tiene cuando se acerca a Jesús. Y finalmente Isaías dice que él era un hombre pecador, miserable, y cómo podría estar delante de la presencia de Dios. Entonces, un ángel vino con un carbón encendido tocando sus labios, asegurándole que podía estar en la presencia del Señor porque había sido limpiado. Cuando en ese momento escucha la voz, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, de manera inmediata, así como Pablo respondió y algunos otros patriarcas y profetas, respondió, heme aquí, envíame a mí. El eslogan de la iglesia, hermanos, es de manera muy particular. Yo no puedo hablar por alguien más que por mí. Yo iré, yo iré. Yo estoy dispuesto a ir. Yo he entendido la misión de mi Salvador y en mi corazón hay gratitud y disposición para ir. Yo iré, yo iré. Dentro de este programa, la Biblia, al igual que la iglesia, ha hecho una comparación acerca de un proceso, el proceso del evangelismo a través de varios ejemplos, la luz, la sal, como también la agricultura. Nosotros podemos darnos cuenta en la Biblia que esta comparación al traer almas a Cristo también se compara con la mies, con los cereales. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, que la semilla es la palabra de Dios, en esa comparación. Mateo 13, 23 nos dice que la tierra donde va a ser sembrada la palabra de Dios son las personas. Y nos dice San Juan capítulo 4, versículo 35, que la gente está lista para la siega. La gente está dispuesta para oír la palabra de Dios. Es necesario oír. Pero también nos dice en Mateo 9, 37, que el gran dilema en el sembradío, en la agricultura, es que no es la palabra, la semilla, tampoco la tierra, tampoco las personas que están dispuestas, sino el hecho de que se requieren obreros. Por eso recordamos, yo iré, I will go, yo iré. Por eso nos dice que se requieren obreros para la mies. Ahora déjame explicar. Mateo 9, 35 al 39 nos dice a nosotros una historia, y te voy a tomar solamente algunos versículos, los últimos. La Biblia dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos,
A la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estos textos nos dicen a nosotros que Jesús se dio cuenta que estuvo predicando en las aldeas, en las ciudades, en las sinagogas, y se dio cuenta que la gente estaba como ovejas sin pastor, desamparadas y dispersas. Entonces el Señor encontró la solución al problema. Se necesitan obreros para la mies. La mies es cuando el cereal ya está maduro para ser cosechado. Y la Biblia menciona entonces que se requieren hombres y mujeres dispuestos a ir, porque la gente quiere escuchar, porque hay personas que tienen necesidades y que están dispersas y desamparadas, incluyendo los mismos dentro de la misma iglesia. Algunos están en esta necesidad. Entonces, la Biblia nos muestra a nosotros un proceso. Miren, me gusta cómo lo describe Johnson acerca de qué es evangelismo. Él dice, evangelismo es la tarea de la iglesia de comunicar a la gente el amor de Dios. Miren que es un proceso, comunicar, de manera que comprendan el mensaje, pongan su confianza en Cristo, se conviertan en leales miembros y cumplan la voluntad de Dios como obedientes discípulos. Entonces el evangelismo es un proceso que en lugar de enfocarse solamente en bautizar, su fin es discipular. Sí, algunos han pensado que evangelismo es hacer campañas. Algunos han pensado que evangelismo es bautizar. Algunos han pensado que evangelismo es dar despensa. Puede ser todo dentro de un mismo proceso. Es un proceso en realidad que ahora vamos a describir con el ejemplo de la agricultura. ¿Cuál es ese proceso para evangelizar? El fin último, entonces, es hacer discípulos. No termina en el bautismo. En realidad, allí hay una parte, pero que debe ser culminada. En este proceso hay 5 etapas que, así como en la agricultura se nos muestra, podemos tomarlas como lecciones para nosotros en el trabajo evangelístico de la iglesia. Primera etapa, preparar. Esta primera etapa requiere que el suelo, la tierra, el corazón de las personas se debe preparar con amistad y servicio. Etapa número 2, plantar. La semilla se planta con invitaciones, testimonios y servicios que puedan reforzar esta amistad. Número 3, cultivar. El interés espiritual se cultiva con estudios bíblicos. Número 4, cosechar. Las decisiones se toman con invitaciones personales y públicas. Y número 5, preservar. Los recién convertidos necesitan formar parte de un discipulado sistemático. Esto es evangelismo. Este es un proceso completo de evangelismo. No solo repartir una revista o hacer una oración o ir a una brigada. Todo puede formar parte de un proceso, evangelismo. Ahora, vamos a la primera parte con respecto a la preparación del terreno. Saben que en esta parte nosotros le hemos denominado espiritualización y restablecimiento. La idea es que en la Biblia se nos menciona que requiere el Señor de nosotros una preparación, poder para testificar. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que la Biblia nos dice aquí es que se refiere a un poder sobrenatural que reciben únicamente aquellos sobre quienes desciende el Espíritu Santo. Sí, no podemos ir a la agricultura, al campo, sin antes prepararnos. A lo que se refiere Jesús es el poder de testificar. En 3 áreas dice el comentario bíblico adventista. La primera, un poder interior. Saben que la Escritura nos recuerda que Dios es el que puede crear en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.
En nosotros mismos no viene naturalmente el hecho de predicar el evangelio y de pertenecer a un grupo de pescadores de hombres, de evangelizar. No es natural. Necesitamos estar en sintonía con Dios, un poder interior que nos pueda motivar. Número 2, un poder para proclamar. Cuando buscamos al Señor y recibimos el Espíritu Santo, a los que Dios llama, capacita, a través de los dones espirituales. Muchos de ellos talentos que tenemos, que dedicados al servicio de Cristo y la salvación de las almas, el Señor los aumenta, nos ayuda a tener capacidades que hemos tenido o nuevas para poder cumplir la misión. Y número 3, poder para llevar a otros a Dios. Dios nos da gracia, nos dice lo que tenemos que decir y hacer en el momento indicado. Así como Dios llamó a través de Felipe y otros hermanos en la iglesia para poder comunicar el mensaje de salvación. Por eso necesitamos preparación. La mejor forma de hacerlo, de acuerdo a la Escritura, Jesús nos las mostró. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 14. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3, 13 al 14. La Biblia nos dice que la mejor atmósfera que Jesús tenía para hacer la transformación del mundo no era de manera individual, sino de manera grupal. Entonces Él establece su grupo pequeño. Es el mejor o la forma más ideal, la mejor forma para poder formar liderazgo, formar personas, capacitarlas, convivir y compartir el evangelio. La hermana White escribió, la formación de grupos pequeños como base de esfuerzo cristiano es un plan que ha sido presentado ante mí por aquel que no puede equivocarse. Si hay un gran número de hermanos en la iglesia, organícense en grupos pequeños para trabajar, no solamente por los miembros de la iglesia, sino por los no creyentes también. Los grupos pequeños han sido ideados por alguien que no se equivoca, y nosotros debiésemos considerar las indicaciones del Señor, y esto requiere humildad. Muchas veces no hemos tenido éxito en nuestros esfuerzos por tratar de hacer nuestras propias ideas, cuando está claro en la Biblia y en el espíritu de profecía qué es lo que tenemos que hacer. Por eso necesitamos preparación y restablecer las casas de esperanza. Las estrategias que como asociación estamos dando, que ya ustedes conocen, las voy a enlistar de manera breve. Número 1, 40 días de oración que estamos realizando del 27 de septiembre al 5 de noviembre con una guía para cada día. Número 2, nosotros estamos promoviendo que los viernes podamos estudiar en casas de esperanza. Todos los grupos pequeños se reúnen de manera virtual o de manera física para estudiar 6 lecciones de manera muy específica del 9 de octubre al 6 de noviembre de este año 2020. En un material que se denomina Mi ciudad, su gente, muy importante para saber cómo actuar y qué hacer. Número 3, tenemos el día 7 de noviembre, un día de ayuno y oración, con la intención de tener un enfoque misionero, de pedirle al Señor que nos ayude, nos ilumine y nos siga dando de su Espíritu Santo para hacer discípulos. Y número 4, la idea es que podamos restablecer las casas de esperanza y la fecha sugerida es el día 3 de octubre. La segunda fase de este proceso para hacer evangelismo es la captación de intereses a través de la plantación. Sí, viene después de la preparación, viene la plantación. Miren lo que dice Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. De acuerdo a la parábola que se nos menciona en este capítulo,
Lo que nos dice es que la condición de la tierra es la condición del corazón. Si ustedes recuerdan, esta parábola nos dice que la semilla fue sembrada en el camino, en pedregales, en espinos y en buena tierra. Lo que quiere decir es que de nosotros depende también saber dónde sembramos la semilla, dónde la ponemos. La condición de la tierra de las personas es la condición del corazón. Y nosotros debemos preocuparnos por el corazón de las personas. ¿Cómo es así? Cuando nosotros plantamos, tratamos de buscar la amistad de la gente con acciones correctas, con acciones buenas que proceden de una preparación espiritual en nosotros. Y buscamos amistad, tratamos de llevarnos bien. Entonces algo sucede. Miren, esas buenas acciones, las buenas obras, le dan al mensaje de Dios credibilidad. Cuando nosotros buscamos la amistad de alguien para llevarlo a Jesús, entonces realmente le da valor a lo que nosotros creemos. Y ese mensaje que nosotros estamos por dar, la palabra de Dios, levantar a Cristo, le da a nuestras buenas acciones de amistad un significado, una intención de vida eterna. Si no fuera a través de estas buenas acciones de amistad, que de manera sincera el Espíritu Santo puede crear en nosotros, entonces la eternidad, la salvación, Cristo Jesús no podría llegar tan fácil como llegaría de esta manera para quienes amamos o para quienes conocemos. Por eso hay una cita extraordinaria. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Es el método de Cristo, solo el método de Cristo, que tiene la verdadera intención de tratar con la gente, de hacerles bien, simpatizar, suplir necesidades, ganar confianza y entonces hablarles de Jesús. Nadie puede resistirse al amor. Nadie puede rechazar el buen trato, la cortesía y la amabilidad, porque las buenas acciones traen como consecuencia buenas acciones. Por eso es que nosotros debemos centrarnos. Dice el libro del Evangelismo, página 320. Vuestro éxito no dependerá tanto de vuestro saber y talento como de vuestra capacidad para conquistar corazones. No olvide esta cita, por favor. El éxito no depende en cuántos años tienes en la iglesia, ni cuántos talentos tengas, sino en el hecho de que tengas la intención de conquistar un corazón. ¿Cómo? Ella dice, siendo sociables y acercándonos a la gente, podréis atraer la corriente de sus pensamientos más fácilmente que por el discurso más capaz. Sí, el relacionamiento personal con quienes amamos, no son nuestros amigos, nuestros conocidos, la sociabilización, el hecho de buscar el bien, puede más que el discurso más capaz, conquistar corazones. Como asociación, hemos dispuesto algunas estrategias de aplicar el método de Cristo con una guía que han recibido sobre cómo hacer amigos y llevarlos a Jesús, con la intención de orar por 5 amigos en un archivo que ya ustedes tienen en sus manos, para enlistar gente que conocemos allí de manera digital y de manera impresa. Esto en octubre y noviembre del 2020. Número 2. También actividades de salud para ganar la amistad en octubre y noviembre. Como hemos dicho, si nosotros tenemos la intención de servir a la gente, de ayudarles en su estilo de vida, que sea mejor en varias áreas, ya sea la alimentación, la salud, ejercicio, hábitos saludables, implica que esta gente se va a sentir que realmente nosotros queremos su bien. Y de manera integral, también su bien implicaría conocer de Jesús. Vamos con la tercera etapa, la etapa del cultivo, cultivar, como hemos visto en el caso de las Escrituras. Esto implica atender a la gente después de ganar su amistad, invitarles a estudiar la palabra de Dios, estudios bíblicos. Miren lo que dice Hechos capítulo 8, versículos 30 al 31.
Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, el eunuco, y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Como bien dice la Biblia, la mies está madura, está lista, el cereal está listo. Hay gente que tiene necesidad, pero no entiende las Escrituras. Necesita comprender, pero no hay quien les explique. Entonces, a través de un estudio bíblico sistemático, podemos enseñarles a Jesús de una manera sencilla y práctica. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tú tienes una pregunta de que hay gente que tiene problemas familiares, problemas de salud, problema económico, problema en trabajo, problemas de relacionamiento, la solución primaria es Cristo a través de la Biblia. Tú puedes preguntar, pero es que mi vecino tiene un mal carácter o tal vez ellos nunca van a cambiar. Bueno, solo la palabra de Dios es viva y eficaz. La solución es la palabra de Dios. Nosotros no tenemos poder ni fuerza, ni siquiera por muy buenos comentarios y atención que tengamos. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, ¿por cuánta razón Jesús dijo? Escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna. Porque hablan de aquel que puede transformar la vida. Cristo sería levantado y a muchos atraería hacia a sí mismo. Por eso es que debemos estudiar la palabra de Dios de manera sistemática. Obreros Evangélicos en la página 200 escriben: el plan de celebrar estudios bíblicos es una idea de origen celestial. Miren, no tengamos duda, el cielo nos ha dado esta estrategia. La Biblia penetra en las familias y sus verdades sagradas penetran en la conciencia. Se ruega a los hombres que lean, examinen y juzguen por sí mismos, y deben llevar la responsabilidad de recibir o rechazar la ilustración divina. Dios no permitirá que esta preciosa obra hecha para Él quede sin recompensa. Coronará de éxito todo humilde esfuerzo hecho en su nombre. Tú puedes decir, tal vez yo no tengo el don de la enseñanza, pero tú puedes pedir a alguien más que te acompañe a dar estudios bíblicos. Pero Dios nos ha dado la responsabilidad de llevar personas a Jesús. Recuerdo a un hermano que él no sabía leer y daba muchos estudios bíblicos. Y la forma en que lo hacía es que ponía la lección de la fe de Jesús en sus manos y les decía a ellos que leyeran la Biblia, las lecciones, y él podía comentar de todo lo que él ya había aprendido. Y saben que muchas personas se bautizaron por ese esfuerzo, por ese interés. Así es que Dios nos va a dar capacidades, nos va a dar ideas para poder concretar este cultivo, la atención de los estudios bíblicos. Como hemos dicho, la hermana White afirma, cuando Cristo mora en el corazón, el alma está llena de su amor, del gozo de su comunión que se unen a Él, y pensando en Él se olvida de sí mismo, y eso es lo que Dios quiere hacer a través de la Biblia, que nosotros dejemos de pensar en nosotros y empezar a tener la mente de Cristo, en servir a alguien más. El amor de Cristo es el móvil de la acción. Aquellos que sienten el constructivo amor de Dios aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Salvador. Con ardiente deseo entregan todo y manifiestan un interés proporcionado al valor del objeto que buscan. Sí, la Biblia transforma a través de la presencia del Espíritu Santo. La idea del Evangelio no es cambiar de religión, es cambiar la vida completamente. Lo dice la hermana White. Aspiran a una vida completa de conformidad con la voluntad de su Salvador. No es ser mejores, es transformar la vida. No es cambiar, es hacer un cambio completo, una transformación completa, no solamente mínima, sino integral. Integral. Y eso solamente lo hace el escudriño de las Escrituras. Por eso, como asociación, hemos puesto algunas estrategias, lecciones de estudio, impresas o digitales, que tendríamos a bien estudiar de noviembre a abril del 2021, como lecciones de fe de Jesús, paz para vivir, salud y esperanza, familias de esperanza, en fin, muchas más que están disponibles.
La segunda estrategia sería misioneros en la ciudad, donde estamos esperando a 2 obreros bíblicos por distrito para que nos ayuden a seguir buscando personas, pero esto no quita la responsabilidad de que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios de llevar personas a Cristo. Número 3, ayuda de estudiantes de teología de la Universidad de Montemorelos y de Lindavista, del 3 al 24 de abril, para ayudarnos a concretar los estudios bíblicos y las campañas que tendríamos en Casas de Esperanza. Y número 4, reuniones de líderes de Casas de Esperanza. Tendría que ser de manera mensual para ver una evaluación, ver qué necesitamos. Y habrá una grande en marzo de 2021, previo a las campañas en Casas de Esperanza. Cuarta etapa, la cosecha, cosechar. En la parte de la agricultura ya se ha hecho un proceso largo. Y déjenme decirle que lo más importante es la preparación y la siembra, porque si no sembramos no vamos a cosechar. Esta etapa finalmente es el resultado de lo anterior. Yo les ruego que no nos preocupemos en esta etapa, sino preocupémonos por las primeras etapas. Sembremos, 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 que entonces vamos a cosechar. Esto implica llevar decisiones al bautismo. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué llamamos a la gente al bautismo? Porque así como Nicodemo anticipaba su entrada en el reino por ser judío y piadoso, porque cuando Juan el Bautista hablaba del bautismo, Nicodemo y los fariseos lo relacionaban con arrepentimiento. Y ellos decían, bueno, yo no tengo nada de qué arrepentirme. No soy como los publicanos, ni los pecadores, ni las prostitutas. Por eso es que ellos no tomaban la decisión del bautismo. Pero Jesús le dijo a Nicodemo y a todos nosotros que cualquier cosa inferior a la transformación completa de la vida mediante el poder del Espíritu Santo es inadecuada para llegar al reino de los cielos. El bautismo entonces es una manifestación de arrepentimiento, de humildad y de disposición, que el único que puede cambiar y preparar la vida es Cristo, el único que nos puede ayudar. Hay gente que trata por muchos años cambiar y no puede, pero cuando entrega su vida a Cristo reconoce que solo en Dios es posible, cosa contraria que pasaba con los fariseos. Marcos 16:16 nos dice que el que cree es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Volvemos a la misma circunstancia. Dice Hechos 2:38, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces es importante que una persona haga un compromiso público de amor con Jesús, que se una a la iglesia y finalmente manifieste que el Señor ha perdonado por fe sus pecados y que va a recibir el don del Espíritu Santo para convertirse en un discípulo, para replicar este mismo proceso en alguien más. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, no, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Es ese compromiso que nosotros tenemos con Jesús. Si alguien trata de formar un hogar con una mujer, un hombre con una mujer, y no quiere tener un compromiso con ella, está pensando en cualquier momento dejarla. Pero cuando alguien quiere tener un compromiso con esa persona, es porque quiere vivir con ella toda la vida. Y eso es el bautismo. Esta salvación es posible por la resurrección de Cristo, quien es nuestro Redentor. Por eso, queremos llevar decisiones. La razón por la cual muchas personas no toman decisiones espirituales no es porque no estén listas, sino porque no tomamos decisiones. ¿Saben que este es un proceso en el cual la gente dice que no es capaz? Pero no es así, no es así. Miren lo que dice Evangelismo 211. Al terminar las reuniones, cuando hay campañas, cuando hay estudios, debe haber una investigación personal sobre el terreno con cada uno. A cada uno se le debe preguntar cómo piensa tomar estas cosas y si se propone hacer una aplicación personal de ellas. Entonces, debéis vigilar y observar si este o aquel manifiesta interés. 5 palabras que se les hable en privado hará más que todo el discurso que se ha hecho. ¿Qué quiere decir?
que no esperemos a que venga una decisión completa, sino en cada lección de la fe de Jesús o cualquier otro estudio, tomemos decisiones, veamos el interés, preguntemos qué piensan hacer con respecto a pequeñas decisiones que nos llevarán a las grandes decisiones. Pero la mejor forma de tomar decisiones es en privado, no es en público. Finalmente el público será la determinación de que han aceptado a Jesús de manera plena. Como asociación tenemos algunas estrategias. La primera, una vigilia evangelística con bautismos continuos el día 10 de abril. Número 2, la graduación de todos los que concluyeron algún estudio bíblico y será a través de las zonas, en las 4 zonas que componen la asociación, 17 de abril de 2021. Número 3, campañas de cosecha en casas de esperanza, con laicos como predicadores. Vamos a necesitar cerca de 400 y tal vez tú eres uno de ellos. Sí, tú eres uno de ellos, del 18 al 23 de abril. Número 4, campañas pastorales. Serán en iglesias o en lugares que se renten, del 24 de abril al 1 de mayo. ¿Se han dado cuenta, queridos hermanos, que evangelismo es un proceso? No es un evento. Evangelismo no son las campañas. Evangelismo es parte del evento en la cosecha de las campañas. Evangelismo es un proceso completo. Vamos a la parte número 5, etapa 5, preservar. Cuando finalmente se tiene los cereales, los granos, entonces hay que preocuparse porque estos no se consuman completamente, sino que se reserven para seguir sembrando más, los mejores, de acuerdo a la cosecha. Miren lo que dice la palabra de Dios, Mateo 28, 19. Por tanto, dijo Jesús, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión de Cristo no es bautizar sencillamente, es hacer discípulos a través del bautismo. Marcos 1, 17 dice, vengan, dijo Jesús, síganme, los haré pescadores de hombres. La indicación bíblica es que el Señor no se piensa que solamente con el bautismo es suficiente. No lo es. Requiere de nosotros ir más allá, convertirnos como nuestro Maestro. Miren lo que dice San Juan 14, 12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. La circunstancia evidente de un verdadero discípulo es que hace como su Maestro. Y nuestro Maestro se llama Cristo Jesús. Ahora, para poder multiplicarnos involucra con los recién convertidos. ¿Qué va a pasar cuando se bauticen en el mes de abril, mayo? Miren lo que dice la hermana White. No se dan cuenta de que muchos recién convertidos necesitan cuidados, atención vigilante, ayuda y estímulo. No se los debe dejar solos, a merced de las más poderosas tentaciones de Satanás. Necesitan ser educados con respecto a sus deberes. Hay que tratarlos bondadosamente, conducirlos, visitarlos y orar con ellos. Y no hay mejor forma que a los nuevos conversos introducirlos a un grupo pequeño, a una casa de esperanza, donde los vamos a ayudar, los vamos a estimular, no los vamos a dejar solos, estaremos educándolos, instruyéndolos en sus deberes, los vamos a tratar con bondad y visitándolos y orando. Porque si no los metemos a una casa de esperanza, para que ellos sigan adelante, se van a sentir dispersos y desamparados como ovejas que no tienen pastor. Miren lo que dice Servicio Cristiano, página 127. La única forma de crecer en la gracia es estar realizando con todo interés precisamente la obra que Cristo nos ha pedido que hagamos. La única forma de crecer, hermanos, es cumplir la misión de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos. La Biblia no es clara, al igual que el espíritu de profecía. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos crecer si no llevamos personas a Cristo? Por una razón poderosa. Miren lo que dice el deseo de todas las gentes, página 116. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. Pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. Sí, mis queridos hermanos. Si lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter, el Señor nos dice a través de su sierva que la forma
para mejor preparar el carácter, desarrollar un carácter para ir al reino de los cielos, es a través del cumplir la misión, traer personas a Cristo y hacerlos discípulos de nuestro Salvador. Y se van a dar cuenta que las mejores personas, voy a decirlo, no mejores, las únicas personas que podrán ir al reino de los cielos es que van a entender el sacrificio de Cristo de manera práctica al buscar a las almas para el Señor. Y conocemos muchas historias de la Biblia, Espíritu y Profecía, con la corona llena de estrellas representando a los redimidos. En fin, no habrá nadie que no haya llevado a una persona a los pies de Jesús en el reino de los cielos. No solamente implica recién conversos, sino también liderazgo y extender el reino de Dios. Joya de los Testimonios, en el tomo 3, página 117, dice: deben añadirse constantemente nuevos territorios al reino de Dios. Otras partes de su viña deben recibir la ayuda que dará carácter a la obra. El Señor nos prohíbe valernos de planes egoístas en su servicio, que priven a nuestro prójimo de las facilidades que le permitirían desempeñar su papel en la difusión de la verdad. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La misión del Señor es multiplicarse, no sumar. No es la idea tener 2, 3, 4 cultos en la iglesia. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es ir y establecerse en diferentes lugares. Y que el recurso de la iglesia mamá, vamos a decir, de la cabecera de distrito, no pueda centrarse solamente en egoísmo, solamente en ellos. Vamos a comprar esto para nosotros, ahora este para nosotros. Sino que se preocupen por aquellos que necesitan ayuda. Que amen de verdad al prójimo y que extiendan en nuevos territorios al reino de Dios. Es así, nuevas iglesias, nuevas filiales. Pregúntense si como distrito, ¿cuándo fue la última vez que se multiplicaron en nuevos lugares? Y si eso no pasa, es porque algo sucede en nuestro concepto de evangelismo. Y Dios no puede derramar el Espíritu Santo. Necesitamos ponernos en sintonía con el cielo. Por tal motivo, de manera natural, las casas de esperanza nos van a ayudar para ser un refugio para los nuevos integrantes, para los líderes y los ancianos de mayo a junio. También debemos ubicarlos. Necesitamos esclarecer dónde está una iglesia, una escuela sabática organizada, una filial, una casa de esperanza. Nuevas filiales, de manera natural. Se van a unir 2 casas de esperanza y van a hacer una nueva filial. O se van a hacer más casas de esperanza y tal vez se hagan una iglesia organizada. También requiere esta multiplicación, capacitación de nuevos líderes en junio. Y me llama la atención esta noticia. Las 5 uniones de México se han puesto de acuerdo para poder hacer una campaña de evangelismo, una campaña de cosecha a nivel nacional del 4 al 11 de septiembre. Todo México va a escuchar de la salvación a través de Cristo Jesús. Imagínense cuántas redes sociales, cuántas WhatsApps, cuántas familias en todo México. Una sola campaña de todos los adventistas del séptimo día en nuestro país. Bendito sea Dios. Pero para llegar a ese momento necesitamos comenzar bien el proceso. Ahora, preparación, siembra, 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 siembra con la ayuda del Señor. Finalmente, quiero mostrarles a ustedes cómo sería que nuestros desafíos se puedan plantear en un distrito, a su vez con sus iglesias. Miren, por ejemplo, nosotros tenemos una feligresía aproximada de 145 personas en el distrito. Pongamos este ejemplo. Nosotros necesitamos distribuir en 12 grupos de 12 personas. Nos daría 12 líderes que nombraríamos de manera local. Algunos ya fueron nombrados, inclusive antes de la pandemia y después de la pandemia. Muchos grupos pequeños, casas de esperanza, se formaron. 12 casas de esperanza. Y necesitamos por lo menos un anciano que también ayude por lo menos a 2 casas de esperanza. Si esto, esperamos que tal vez, no todo el mundo, pero 95 hermanos puedan involucrarse. Si nuestro blanco anual es de 45 personas, pensaríamos en un promedio de 5 personas al mes para entregar su vida a Jesús en 10 meses. Pero para llegar a esto, hay una estadística que dice que 1/3 parte de lo que nosotros estudiamos finalmente pueda quedarse para el bautismo. Por eso es que cuando la gente ora por 5 personas, por 3, por 7, es porque tal vez algunos se desaniman, otros no tienen la intención y finalmente se queda un grupo, tal vez no reducido, pero un grupo de personas que estudian la Biblia y llegan a la decisión del bautismo.
Necesitaríamos por lo menos 135 estudios bíblicos y al final nos propondríamos como distrito 2 filiales. Si ustedes distribuyen esto en cada iglesia, cada vez es menos. Y si distribuimos en cada casa de esperanza, será mucho menos. Con la ayuda de Dios, será mucho menos, porque la iglesia trabaja unida y organizada de acuerdo al ejemplo de Cristo. Mis queridos hermanos, yo quisiera terminar contándoles una historia que me gustó mucho y que refleja cuál es el deseo de Dios para nosotros ahora. Lo leí hace muchos años atrás. La historia cuenta de un muchacho llamado Guillermo. Guillermo tenía la intención de que él quería deshacerse de Dios. Él decía que Dios no existía. Era un joven que creció, fue a la universidad, pero era un joven descuidado con su apariencia. Un joven con cabello largo, sin rasurar, no se bañaba, no arreglaba su casa, a veces iba a la universidad, era descuidado. Finalmente, un día, él tuvo una necesidad. Se dio cuenta que tenía problemas existenciales. Y entonces dijo, necesito ayuda. Buscó ayuda en diferentes partes, pero ninguna de estas cosas le daba la solución. Finalmente dijo, bueno, voy a buscar a Dios. Tal vez yo pueda entender algo que no comprendo ahora y necesito buscar a Dios. Entonces decidió buscar una iglesia. Finalmente Guillermo encontró una iglesia cerca de donde él vivía. Entonces se preparó. Decir preparar es que solamente salió de su casa porque no se bañó, no se peinó, no se rasuró, ropa sucia, maloliente. Y él se fue a la iglesia. La encontró. Cuando se paró al frente de la iglesia, Guillermo comenzó a ver si alguien lo recibía. La iglesia estaba llena, pero nadie le dio la bienvenida. Finalmente Guillermo pasó a ver si había un lugar cercano para sentarse y se dio cuenta que no había ninguno. El pastor estaba a punto de predicar. La gente estaba en el momento antes de escuchar el mensaje. Todo mundo vestido con traje, corbata, buena ropa, todos bañaditos, perfumaditos. Y entró Guillermo maloliente, ropa sucia, cabello largo. Y mientras él estaba buscando asiento, cuando nadie le dirigió la palabra, pasó en medio de la iglesia, en el pasillo central. Y buscando a un lado y a otro un lugar para sentarse, toda la gente no dejaba de observarlo. Y algunos murmuraban, ¿qué hace este muchacho aquí? ¿Por qué lo dejaron entrar? Entonces, Guillermo se dio cuenta que no había lugar y se fue hasta delante de la iglesia. El pastor estaba observando la escena también antes de predicar. Entonces lo que hizo Guillermo fue que, como no encontró ningún lugar y nadie le ofreció un asiento, se sentó hasta adelante en el piso. Y ahí se sentó y estaba dispuesto a escuchar la palabra de Dios. En pocos segundos, un hombre de 80 años de edad con un bastón en sus manos se puso desde la entrada a caminar por el pasillo central y de manera muy lenta y trabajosa, con su bastón, comenzó caminando por ese pasillo allí en medio de toda la iglesia. Se escuchaban murmuraciones por allí. Oh, qué bueno que el hermano va, porque el hermano era un diácono de la iglesia. Y alguien por ahí dijo, no vamos a juzgar lo que va a hacer el hermano porque va a hacer lo correcto. Alguien tendría que hacerlo. Los diáconos son para eso. El hermano diácono caminó lentamente, 80 años de edad, hasta que finalmente llegó adelante de la iglesia, donde estaba Guillermo sentado en el piso. El pastor se quedó esperando todavía para ver qué iba a suceder. La gente a la expectativa. Y entonces este hermano diácono vio a Guillermo a la cara, tomó su bastón y entonces con mucho esfuerzo se recargó de su bastón y se sentó al lado de Guillermo y le dijo, muchacho, bienvenido a la iglesia. No estás solo, yo estoy aquí contigo. En ese momento, la gente no podía creer lo que estaba viendo. El predicador se puso de pie entonces y dijo, queridos hermanos, tal vez ustedes olviden lo que yo voy a decir en esta hora, pero estoy seguro que todos ustedes van a recordar lo que han visto ahora con este muchacho y lo que ha hecho nuestro hermano diácono. Sí, queridos hermanos, la salvación implica amor. Amor.
Y Dios nos llamó para traer a la gente por amor. Y si Dios nos perdonó a nosotros, si Dios cambió nuestra vida a nosotros, si Dios está transformando la vida, si Dios llamó a una mujer pecadora que le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, Dios nos está llamando a amar a nuestro Salvador y a la gente de la misma manera. Esto implica amor. Cuando alguien ama, está dispuesto a decir, cuando el Señor pregunte, ¿a quién enviaré? Nosotros responderemos, yo iré. Envíame a mí, yo iré. Y en esta ocasión Dios te está diciendo a ti, ¿a quién enviaré? Y tú dirás, yo iré, yo iré, yo iré. Porque es la mejor forma que el cielo tiene para ayudarnos en nuestro carácter y para ser idóneos para el reino de los cielos, salvados por la gracia de Cristo. En este proceso de santificación es lo mejor que Dios tiene para nosotros. El Señor te invita hoy a buscar a las almas porque amas a Dios y amas a tu prójimo. Y esto involucrará tiempo, esfuerzo, recursos, pero que te darás cuenta que será de grande bendición para tu vida y para muchos más. Hagamos discípulos. Que Dios les bendiga. Me gustaría hacer una oración. Querido Padre, estoy seguro, Señor, que tu palabra y tu Espíritu Santo nos están llamando en este momento de la historia. Antes de que se desencadenen situaciones complicadas, nos llama, Señor, a cumplir la misión. A decirte, Padre, que en nosotros hay amor por ti y por los demás para buscarlos. Porque si así no lo hacemos, Señor, el egoísmo, el orgullo en nuestra vida no va a permitir que tú cambies nuestro carácter. Si nosotros nos centramos en sí mismos, Señor, no alcanzaremos a ver el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Tú nos salvaste y nos llamas, Señor, a salvar a alguien más. Padre querido, queremos hacer evangelismo, un proceso de principio a fin, bendecido por la presencia de tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, al pastor, su familia, a los ancianos, a los líderes de las casas de esperanza, a cada discípulo que con humildad te decimos, yo iré, yo iré, yo iré. Solo te pedimos, acompáñanos, Señor, porque con tu presencia, en el nombre de Jehová de los ejércitos, iremos, porque la victoria está asegurada. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.